Hoy haremos un repaso de algunos conceptos muy necesarios para entender el tema de la descolonización en el tercer mundo. Estos conceptos son colonialismo, movimientos anticoloniales y neocolonialismo. El colonialismo es una práctica política llevada adelante por las potencias imperiales a lo largo de toda la historia. Hubo un colonialismo inglés en el siglo XIX como hubo un colonialismo romano hace más de 2000 años. Pero a nosotros nos interesa el colonialismo iniciado en el siglo XVI y sobre todo la rápida expansión colonial a gran escala en el mundo que se dio entre la década de 1880 y la Primera Guerra Mundial y que conocemos como imperialismo. Pero, ¿qué es el colonialismo? Es simple, la expansión de ciertas potencias que conquistan por la fuerza territorios más allá de sus fronteras, dominan a su población, explotan sus recursos y ponen al territorio bajo su dependencia directa. De esta forma existe una colonia, el territorio dominado, y una metrópoli, el territorio dominador. Pero para hablar de colonialismo es necesario un elemento central, el dominio directo. La metrópoli debe estar presente en la colonia, enviar allí un ejército y funcionarios que gobiernen in situ, en el lugar, de forma directa. La colonia es oficialmente un territorio perteneciente a la metrópoli. Si recorremos la historia del imperialismo europeo de fines del siglo XIX, podemos ver que hay una enorme lista de movimientos de resistencia a la colonización europea, más o menos organizados, mejor o peor, pero todos ellos fueron derrotados, algunos mediante verdaderos genocidios como el de los sereros en Namibia a manos de los alemanes. Pero tras la Primera Guerra Mundial y sobre todo tras la Segunda, en las colonias comenzaron a aparecer movimientos anticoloniales más organizados que fueron los responsables de llevar adelante los procesos de descolonización, o sea, la eliminación del lazo de dependencia de las colonias con sus metrópolis y la creación de nuevos estados independientes donde antes había colonias. Estos movimientos anticoloniales del siglo XX tienen algunas características que deseo destacar. Primero, continúan la tradición de las luchas frustradas contra el colonialismo, que no se pierde, pero reformulan sus métodos y formas de organización. En relación a lo anterior, se trató de movimientos bastante más organizados que movimientos anteriores, como una dirigencia y una jerarquía mucho más clara, algo que los fortaleció. También adoptaron métodos más aptos para el combate asimétrico, o sea, el combate desde una posición débil frente a un enemigo mucho más fuerte. Utilizaron no solo las armas de sus dominadores en el plano militar, sino también en el de la propaganda y el reclutamiento. Reclutaron adeptos en centros educativos, formaron organizaciones obreras, como las que se organizaban en Europa, aprovecharon la prensa escrita y luego la radio para irradiar sus mensajes. Emplearon además tácticas para combatir un enemigo superior, desde la desobediencia civil, los boicots a la compra de los metropolitanos, hasta la guerrilla y los actos terroristas. Se caracterizaron por ser movimientos que lograron una mezcla, combinación o sincretismo entre ideologías políticas que en los años 20 y 30 estuvieron en auge en Europa, con las creencias y tradiciones locales. Las élites dentro de los pueblos coloniales en muchos casos estudiaron y viajaron por Europa, donde tomaron contacto con el liberalismo político, el socialismo antiimperialista influido por las ideas de Lenin, el nacionalismo esencialista y la idea de la autodeterminación de los pueblos impulsada por el presidente estadounidense Wilson al final de la Primera Guerra Mundial, adaptando todas estas ideas a sus contextos locales. Las victorias de estos movimientos anticolonialistas, que se dio en varias oleadas desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1970, con un periodo de especial intensidad en la década del 60, dieron lugar a una nueva realidad, el surgimiento de jóvenes estados independientes. Estos estados descolonizados habían logrado la independencia política al expulsar a las autoridades coloniales, pero tras décadas de sometimiento colonial, con sus economías arruinadas, no siempre lograron una independencia económica. Dependían de la asistencia de los organismos internacionales de crédito, de los capitales y la compra de sus materias primas por parte de los países económicamente desarrollados. Esa dependencia económica condicionaba las decisiones políticas de los gobiernos de los países recientemente descolonizados y de otros descolonizados en el siglo XIX, como los latinoamericanos, y por lo tanto, la dependencia económica se transformaba en una dependencia política. Pero a diferencia del colonialismo, en este caso era indirecta, no implicaba un control directo sobre el territorio. Por esta razón, por existir una nueva forma de dependencia, se habla de un nuevo tipo de colonialismo, un colonialismo económico o neocolonialismo.